Bueno, muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Este es el estudio bíblico de este día martes. Hoy traemos un tema que yo creo que nos involucra a todos. Y la verdad que me inspiré en algo que vi en las redes sociales, una frase. Decía: no hay almohada más suave que una conciencia tranquila. Me gustó, era una frase, había una almohada y decía eso: no hay almohada más suave que una conciencia tranquila. Y lo que quiero hablar hoy es de los trastornos del sueño o del sueño. Yo creo, y me voy a incluir en esto, que son pocas las personas que duermen lo que tienen que dormir. Por distintas razones, por distintos motivos, no podemos muchas veces conciliar el sueño de una manera sana o normal, y eso tiene muchas consecuencias físicas, eso trae enfermedades, trae muchos conflictos. Y yo siempre he creído que la Biblia, por ser un libro inspirado por Dios, siempre tiene respuestas para el ser humano, siempre tiene respuestas para todos los problemas que nosotros tenemos. Y fíjense, mis hermanos, que la Biblia habla de que dormir bien o dormir en paz tiene que ver con depositar nuestra confianza en Dios, tener la conciencia limpia y vivir bajo su cuidado. Y yo lo voy a poder demostrar esto con las Escrituras. Voy a hablar de la vivencia de muchos hombres que hablaron de esto, de poder dormir bien, de poder descansar, y cómo ellos lo consiguieron, porque sí se puede conseguir. Si tú que estás viendo este video tienes problemas para dormir, tienes trastornos del sueño, quiero decirte que la Biblia tiene una respuesta para ti. Voy a leer un salmo, que es el Salmo número 4, el versículo 7, donde es un salmo del rey David, y él habla de la experiencia que tuvo con esto, de poder dormir, de poder descansar. Salmo capítulo 4, versículo 7, dice así: Tú me diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y cuando abundaba su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Aquí primero él hace una diferencia entre la prosperidad del que no confía en Dios o no cree en Dios y la prosperidad del que cree en Dios. Dice: ellos, hablando de las personas que quizás están lejos de Dios, cuando abundaba su grano y cuando abundaba su mosto, cuando la cosecha era buena, tenían alegría y tenían felicidad. Hay mucha gente que tiene momentos de alegría y felicidad sin tener fe en Dios ni considerar a Dios para nada. Pero David decía: la paz y la felicidad que Dios me da a mí es más grande que la felicidad que tienen ellos. Es mucho más grande que la abundancia de ellos. Y después que él habla de esto, de que Dios le da una felicidad mayor que la persona que no cree o que no deposita su fe en Dios, él dice esto: en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? ¿Por qué voy a acostarme en paz? ¿Por qué voy a dormir tranquilo? Y aquí dice: porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Lo que quiere decir que dormir bien tiene que ver con las cosas en las cuales nosotros confiamos. ¿En qué depositamos nuestra confianza? ¿Cuáles son las cosas que nos hacen descansar? ¿Cuáles son las cosas que nos dan tranquilidad o reposo? Y David, en su experiencia, y eso es lo que me gusta mucho de la Biblia, porque la Biblia es un libro vivencial, donde muestra las vivencias de las personas. Y dice: en paz me acostaré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. O sea, cuando yo confío en ti, cuando yo descanso en ti, cuando yo deposito toda mi confianza en tu mano, en tu cobertura y en tu protección, yo me acuesto tranquilo. Cuando dice esta frase, descansar en paz, la Biblia no se refiere en ausencia de los problemas, porque sería muy fácil dormir bien sin tener ningún problema, aunque tengo serias dudas de que alguien viva en esta tierra sin problemas. Pero
Mucha gente dice, yo cuando quede libre de mis problemas, de mis preocupaciones, de mis deudas, de las cosas que tengo que pagar, voy a dormir bien. Pero la Biblia nos muestra que no depende de eso. No depende de la abundancia, no depende de la escasez, no depende de la situación económica, no depende si tengo problemas grandes o pequeños, sino que el descansar bien, el dormir bien, depende exclusivamente de Dios. Es un don de Dios. Y Dios siempre se lo daba a los suyos. Y no creo que haya nadie de los que están en línea o los que están acá presentes que no quieran dormir bien en la noche, que no quieran descansar. Es tan importante poder descansar bien y Dios lo otorga cuando uno aprende a confiar en Él. Ahora, confiar en Dios no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es algo que se desarrolla con la experiencia. A medida que tú vas conociendo a Dios, a medida que te vas relacionando con Él, vas confiando en Él. Y esa confianza te trae tranquilidad no solamente durante el día, sino que también durante la noche. Fíjate lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 21, donde también habla la Biblia de poder descansar y de dónde viene esto, qué lo causa, el poder estar tranquilo a pesar de los problemas que tenemos. Quiero decirte que Dios no promete una vida sin problema a nadie. No promete una vida sin conflicto a ninguna persona. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Eso le dijo a los suyos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué significa? En el mundo vas a tener problemas, vas a tener conflictos, aflicciones, deudas, dificultades. Pero si confías en mí y te tomas de mí con todo tu corazón, yo te voy a dar victoria siempre. La Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, muchas son las cosas que pasamos en la vida, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Dios. Es una garantía, te voy a librar de todos tus problemas, de todos tus conflictos y te voy a dar tranquilidad. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 21. Y mira cómo Dios se dirige a nosotros. Yo te pido que esta palabra te la tomes como tuya. Dice así, hijo mío, está hablando como padre, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda mi ley y guarda mi consejo. Lo primero que dice Dios, guarda mis mandamientos y no se aparten tus ojos de mi consejo. Y será vida para tu alma y gracia a tu cuello. Entonces, dice, andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor. ¿Como consecuencia de qué? Aquí está hablando de causa y efecto. Dice, si tú no apartas tus ojos de mi ley, si tú no te apartas de mi consejo, eso te va a dar vida a tu alma. Y vas a andar confiadamente y no vas a tropezar porque yo te voy a librar de eso. Y cuando te acuestes no vas a tener miedo, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Qué tremenda promesa. Estas son promesas de Dios. Yo quiero decirte una cosa. Dios siempre cumple sus promesas. Una vez alguien me dijo, ¿cómo tú puedes demostrarme que este libro que estamos leyendo hoy es cierto? Y yo le digo, esto es muy simple. Si tú pones en la práctica lo que está escrito aquí, si tú lo llevas a la vida diaria, te va a dar resultado, te va a dar fruto. Y tú me vas a poder decir verdaderamente lo que está en la Biblia es cierto. Y aquí Dios te hace como un desafío. Mira, hijo, si tú guardas mi ley, si tú guardas mi consejo, si pones los ojos en mí, si me haces caso en lo que yo te aconseje, te vas a acostar en la noche y no vas a tener ningún miedo. Y tu sueño va a ser grato. Tu sueño va a ser agradable. Yo sé que hay mucha gente que sufre de pesadillas. Yo creo que no hay nadie de los presentes que no haya tenido una pesadilla, un mal dormir, despertar asustado en medio de la noche. Pero quiero decirte que Dios da descanso a los suyos. Mira lo que dice Isaías capítulo 26, versículo 3.
Promesa de Dios. Isaías 26:3 dice: tú, Señor, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si nosotros ponemos nuestra mente en Dios, en su palabra, en sus mandamientos, si nosotros ponemos nuestra mente y nuestra confianza en Dios, Él dice: yo te voy a guardar a ti en completa paz, no una paz a medias, no una paz frágil como la del Medio Oriente, sino que en completa paz. Y obviamente cuando hay paz en tu mente, en tu corazón, vas a poder dormir tranquilo, vas a poder descansar. ¿Qué cosas le quitan a la gente el sueño? Aquí yo puse algunas cosas que habla la gente que sabe de esto. La ansiedad, la culpa, una culpa no resuelta, un conflicto con alguien, un problema con alguien. Yo creo que alguien que se acuesta peleado no va a dormir tranquilo. O alguien que se acuesta teniendo un conflicto con una persona no va a dormir tranquilo. Y también dice la inseguridad, la falta de perdón y el temor. Y la Biblia le da una salida a todo eso. También dice que es un problema muchas veces de la conciencia. Nuestra conciencia no está tranquila, y como nuestra conciencia no está en paz, no podemos dormir tranquilos. Pero mira lo que dice la Biblia referente a la conciencia. En Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice así. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual se ofreció mediante el Espíritu Eterno a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, el amor de la cruz, limpia la conciencia de las personas. Primeramente porque a través de eso obtenemos el perdón de Dios, y también Dios nos da a nosotros el poder y la virtud de poder perdonar a otros, de poder perdonar a las otras personas. Lo otro que mencioné acá fue el afán, y bueno, eso sería otro estudio bíblico, hablar del afán. Cuando Jesús decía: no os afanéis por vuestra vida, qué comeremos, qué vestiremos, con qué hemos de alimentarnos, porque vuestro Padre Celestial sabe que vosotros tenéis necesidad de esas cosas. Dios sabe. Eso es una frase que todo cristiano debe grabarse. Dios sabe. ¿Cómo no va a saber? Dios sabe que tengo que pagar deudas. Dios sabe que tengo que vestirme. Dios sabe que tengo que hacer otro o aquello. Dios sabe los problemas que tengo. Dios sabe las dificultades que tengo. Y Jesús le decía siempre a los suyos: no os afanéis por vuestra vida, porque eso roba el sueño. Y él ponía 2 ejemplos. Decía: mirad las aves del cielo. Ellas no trabajan, ellas no hilan, y vuestro Padre las alimenta. Mirad los lirios del campo. Ellos no trabajan, ellos no hilan, y sin embargo se visten. Tan hermoso, dice la Biblia, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y Jesús dijo: si Dios se preocupa de las aves del cielo, si Dios se preocupa de los lirios del campo, ¿no se va a preocupar acaso de tus necesidades, de tus carencias, del dinero? ¿Va a tener acaso Dios poco cuidado de que tienes que solventar esas cosas? Y Dios dice: solamente preocúpate de una cosa. Hay una cosa que sí te tienes que ocupar. Busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Descansa en mí, reposa en mí, y cuando pongas la cabeza en la almohada, vas a dormir tranquilo. No pienses que todo depende de ti. Yo creo que hay algo que angustia a la gente. Es pensar que todo depende de ellos, del humano. Es terrible creer que todo depende solamente del humano, porque el humano falla. Que todo depende solamente de una persona que te va a ayudar, del banco que te va a dar el préstamo, que todo depende del tipo que te da el trabajo, que todo depende de esto y de aquello. Pero cuando tú entiendes que en realidad todo depende no solamente del humano, sino que también depende de lo divino, tú empiezas a descansar en tu alma. Mira, yo voy a leer un ejemplo de quizás el hombre
por excelencia que podría hablar de paz que es Jesús. Y se encuentra en Marcos capítulo 4, versículo 37. Marcos capítulo 4, versículo 37. Y dice así: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Jesús estaba con sus discípulos en la barca y dice que el viento y las olas pegaban contra la barca, una tormenta de mar. No sé si tú has visto las tormentas en el mar, las olas son inmensas. ¿Y sabes qué estaba haciendo Jesús en medio de la tormenta? Estaba gritando, estaba asustado, estaba buscando un salvavidas para poner a los discípulos en el salvavidas y poder salvarse del naufragio. El versículo 38 dice: y él, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, oye maestro, ¿no te has dado cuenta que hay una tormenta? ¿No te has dado cuenta que las olas pegan contra la barca? Y tú durmiendo en el cabezal, durmiendo. Tú sabes lo que es dormir en un bote, en una barca, en medio de una tormenta. Y uno dice, bueno, pero es que era Jesús, era el Hijo de Dios. Pero yo te quiero recordar una cosa con esto. Jesús era todo Dios, pero Jesús también era todo hombre. Era carne, era hueso, y era un ser humano como tú. Y se pudo haber llenado de pavor como cualquier persona. Porque ¿quién podría dormir en medio de una tormenta? ¿Y qué te quiero decir con esto, mi hermano que estás escuchando? A lo mejor ahora mismo estás pasando la tremenda tormenta. A lo mejor ahora mismo estás pasando una enfermedad catastrófica. Perdiste tu trabajo, estás pasando la tormenta. Una tormenta gigante, una tormenta con olas grandes. Y tú dices, yo no puedo dormir con este tremendo problema. Yo no puedo dormir con esta tremenda angustia. Pero yo te pongo el ejemplo de Jesús, que en medio de la tormenta durmió. ¿Pero por qué durmió en medio de la tormenta? Porque Él tenía toda su confianza en su Padre. Él tenía toda su confianza en Dios. Y Dios le daba descanso y reposo aún en medio de la tormenta. Y eso lo puede hacer también Dios contigo. Yo sé, y yo cuando preparaba este estudio, sé que este es un tema que nos compete a todos, que nos involucra a todos. Fíjense que yo voy a hacer una infidencia. Acá tengo un reloj. Estos relojes, no voy a decir la marca porque no voy a hacer publicidad con eso, pero te marca las horas que tú duermes profundamente, te muestra el momento que tu sueño está profundo o que tu sueño es superficial, o incluso si estás solamente durmiendo una siesta. Y yo he descubierto con este reloj que uno verdaderamente duerme mal, que verdaderamente no duerme a las horas que debe dormir, ni descansa lo que debe descansar. Y eso no es culpa de Dios, sino que es culpa nuestra, porque nos afanamos con cosas que no nos tenemos que afanar, y nos roba el sueño lo que no nos debería robar el sueño. ¿Sabes Jesús cuándo dejaba de dormir? Cuando oraba. Solo eso. En cierta ocasión dice la Biblia que Jesús oró toda la noche, hasta el otro día, porque al otro día tenía que elegir a sus discípulos. Él oró toda la noche y el otro día tuvo que escoger a 12 que fueron el fundamento de su iglesia. Si Dios te permite desvelarte, es por un solo asunto: por orar por alguien, por orar por un familiar o por una situación. Mira, lo último que voy a leer, porque esto no es muy largo, porque yo sé que se entiende. El Salmo 127, versículo 1, donde nos habla verdaderamente de lo que nos guarda y nos cuida. Salmo 127, versículo 1 dice así: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada, y por demás es que os vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, porque el Señor a su amado le dará el sueño.
¿Qué entendía aquí el salmista? Si Dios no edifica la casa, si Dios no edifica lo que yo estoy haciendo, es en vano. Si Dios no me cuida, si Dios no cuida la ciudad, dice acá, dice que en vano vela la guardia. Tú puedes poner 20 guardias. En ese tiempo, me acuerdo, en el tiempo bíblico había muros, habían vigilantes que se llamaban atalayas. El otro día tú me contabas, hijo, de que muchas veces la gente en esos días se tenía que ir a dormir muy tarde porque habían robos, se robaban el ganado, se robaban las cosas, igual que ahora, ¿cierto, hermano? ¿Qué puede guardar tu casa? ¿Qué puede guardar tu villa? ¿Qué puede guardar tus cosas? Porque a las rejas le puedes poner rejas, a los seguros les puedes poner seguros, puedes contratar un guardia para que cuide tu pasaje, pero tú ves que cada día la inseguridad es más grande y verdaderamente eso roba el sueño. El temor a que te roben, el temor a que se te metan a la casa. Pero acá dice el Señor, dice, si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Lo único que verdaderamente puede cuidar de ti, lo único que verdaderamente puede cuidar de los tuyos y de tus cosas, es el Señor. Y si tú aprendes a confiar en Dios y a descansar en Él, Él te va a dar un buen dormir y un buen descansar. Así que, hermanos, pónganse a cuenta con Dios, reconcíliense con Dios, empiecen a hablar con su Creador. Alguien dijo, ¿cuál es la diferencia entre un hombre cristiano y uno que no lo es? Entre un hombre que ora y un hombre que no ora. Pasamos quizás por los mismos conflictos, pasamos por las mismas dificultades, pero la diferencia está que el que ora tiene más paz, el que ora está más tranquilo, el que ora tiene más reposo. Y yo esto no te lo hablo habiéndolo escuchado de terceras personas. En los momentos más difíciles de mi vida, en los momentos donde el trabajo me absorbe y me afana, doblar las rodillas, hablar con Dios y pedirle ayuda, me ha hecho dormir tranquilo y descansar en las noches y tener un sueño grato. Cuando hay una culpa en mí, se la entrego a Dios. Señor, si cometí un error, perdóname, lávame en tu sangre. Si no he perdonado a alguien, lo perdono. Le digo, Señor, ayúdame a perdonar y límpiame en tu sangre. Si alguna cosa me preocupa, se la entrego a Dios. Y eso, hermanos, eso, mis queridos hermanos, me permite dormir tranquilo en las noches. Quiero terminar, mis hermanos, que yo antes de conocer a Cristo, antes de conocer al Señor, yo sufría de pesadillas, muchas pesadillas, pesadillas horribles. Y desde ese tiempo, que fue a los 19 años que me hablaron de Cristo, la primera vez que hablé con Dios y doblé mis rodillas, nunca más las he vuelto a tener. Nunca más he vuelto a despertar. Yo sé que a lo mejor a ti te ha pasado. Hay gente que habla de la parálisis de sueño, que en la noche los aprietan, los oprimen o despiertan todos transpirados porque tuvieron una pesadilla. Y yo te digo, te doy testimonio que Dios me libró de eso. Y es maravilloso ser libre de eso. Ahora duermo como un tronco y tengo testigos acá presentes de eso. Así que les dejo este estudio, les dejo esta más que nada reflexión a todos los amigos de YouTube y del canal. Y bueno, que el Señor les bendiga grandemente. Muchas gracias. Amén.